Bienvenidos a Conquista Académica, un podcast para estudiantes universitarios y profesionales que quieren multiplicar sus resultados académicos, tomar el control de su tiempo y diseñar el futuro que quieren, aprendiendo a estudiar mejor, más rápido y sin sufrir tanto estrés. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Conquista Académica. Esta vez no vamos a hacerle ninguna entrevista a ninguno de los alumnos de nuestro programa de asesoramiento. La verdad es que me encanta hacer esas entrevistas, pero en este momento siento la necesidad de volver a esta modalidad un poco más solitaria, un poco más híbrida, para poder profundizar en ciertos temas puntuales. Antes que nada, te invito a suscribirte al podcast, que se vienen episodios llenísimos de información y herramientas sumamente útiles, sumamente importantes para vos si sos estudiante universitario. Y recuerda también que si te gusta este tipo de contenido, puedes ir a seguirnos a nuestro Instagram, @estudiarenlauni, donde subimos nuevas herramientas y nuevo contenido todos los días. Vamos a arrancar ahora sí con lo que nos compete, que es el episodio de hoy, para introducirte un poco en el contexto de por qué estoy grabando este episodio y por qué te voy a hablar de lo que te voy a hablar. Quiero contarte que en el 2024 hemos asesorado dentro del programa de asesoramiento Big Learning a más de 50 estudiantes universitarios de diferentes carreras, edades, hasta países inclusive. Y si bien hablar de 50 personas es un volumen bastante importante, más allá de eso, lo que es aún más maravilloso es que todos estos estudiantes, más allá de estar en situaciones personales completamente diferentes, algunos trabajaban, otros no, algunos tenían hijos, algunos ya estaban en el último año de la carrera y rindiendo sus últimos finales, otros recién están en los primeros años adaptándose. Más allá de esto y más allá de estudiar todos diferentes carreras, tener diferentes edades, más allá de eso, todos han logrado conseguir sus objetivos académicos aplicando el mismo sistema de aprendizaje de alto rendimiento. Y todos han logrado aprender a ser 100% autodidactas. Ahora, lo interesante de todo esto, que es en realidad a donde estoy intentando llegar, es que más allá de que el sistema que estos estudiantes aplicaron fue el mismo, no todos los estudiantes vivieron el mismo proceso. Hubo estudiantes que en las primeras 3 semanas dentro del programa ya venían aplicando a rajatabla absolutamente todas y cada una de las recomendaciones y las indicaciones que nosotros les íbamos dando dentro del asesoramiento. Y ya al cabo de la 4ª o 5ª semana, o sea, al cabo del primer mes dentro del programa, ya habían logrado cambiar formas de estudiar que traían desde hace años y ya estaban logrando sus objetivos académicos. En ese tiempo ridículamente corto. Y por el contrario, hubo otros estudiantes que quizás habían pasado ya 3 meses dentro del programa y no habían aplicado absolutamente nada. Era una cuestión de cada semana conectarnos en la reunión 1 a 1 y que se repita la misma situación. No apliqué las técnicas que me dijiste, la planificación. Había casos realmente donde ni siquiera habían entrado a ver a la planificación o al drive qué era lo que tenían que hacer o qué era lo que tocaba para esa semana. O sea, a ese grado de desconocimiento total y de desconexión. Entonces, acá voy con todo esto. Más allá de las herramientas de aprendizaje, planificación y demás, que sí son importantes para lograr los objetivos que querés, más allá de eso, hay ciertas decisiones y ciertos clics, entre comillas, mentales, que tenés que hacer vos mismo en tu interior para que el cambio se empiece a dar. Dicho en criollo, yo te puedo mostrar las mejores herramientas y te puedo hasta enseñar inclusive cómo utilizarlas. Pero después queda en vos ir a agarrar la herramienta y usarla por mano propia. Si eso no sucede, no vas a cambiar ni tus métodos ni tus resultados. Esto es justamente de lo que te quiero venir a hablar en el episodio de hoy. A lo largo de toda mi experiencia, que ya son más de 5 años, asesorando a estudiantes universitarios y profesionales inclusive en diferentes áreas, de la medicina, del derecho, de la ingeniería, a lo largo de toda esa experiencia, ¿cuáles son esos clics mentales que vos tenés que hacer para estar realmente preparado para que tus resultados empiecen a cambiar? Y que puedas empezar a desbloquearte dentro de la carrera o dentro de tu profesión si es que ya terminaste la carrera. Para que este episodio sea un poco más dinámico, agrupé a estos clics o a estos cambios de paradigma que son esenciales en 3 puntos principales que vamos a ir abordando y vamos a ir profundizando a lo largo del episodio de esta charla, de este ratito juntos o de este ratito juntas. Así que, en primer lugar, punto número 1, el primer clic, el primer cambio de mentalidad, de paradigma que tenés que hacer,
es empezar a tomarte la universidad en serio. Acá puede que estés interpretando esto que te acabo de decir desde dos extremos diferentes, dependiendo de cuáles sean tus creencias acerca de lo que es ser un buen estudiante universitario o acerca de lo que creas que implica estudiar una carrera universitaria. Me explico. Generalmente veo a los estudiantes divididos como en dos polos o en dos extremos completamente opuestos. En el polo o el extremo A están todos los estudiantes que tienen esta creencia muy arraigada de que ser un buen estudiante universitario implica pasar horas y horas y horas únicamente encerrado en un cubículo de cuatro paredes, estudiando o sentado mirando los libros, los apuntes, y que ser un buen estudiante implica estar todo el tiempo pensando en la universidad. Los estudiantes que están en este extremo generalmente son esas personas que van a un cumpleaños y se sienten culpables porque creen que deberían estar estudiando en ese momento. No que podrían, sino que deberían. Es esto de creer que no me lo puedo permitir, que no me puedo permitir un momento de desconexión o donde quizás la universidad no es mi eje central o mi foco principal en ese momento. Es esta culpa de que no puedo atender el resto de las áreas de mi vida porque siento que la universidad va a quedar desatendida y que eso me hace peor persona o peor estudiante. Yo personalmente, cuando ingresé a la universidad, estaba en este extremo, debo admitirlo, porque entre el último año de secundaria y el primer año de universidad, yo recibí muchos comentarios de personas externas. Yo en ese momento practicaba, a la par del ámbito académico, practicaba deporte a nivel profesional, ¿sí? Hacía patín artístico a nivel profesional y realmente entrenaba muchas horas en el día, de lunes a viernes o muchas veces de lunes a lunes, dependiendo si era época de torneos o no, entrenaba muchas horas. A veces los viajes a los torneos implicaban varios días, porque había que viajar o situaciones que implicaban que uno no pudiese estar al 100% abocada al ámbito académico. Entonces recibí en ese momento de mi vida muchos comentarios externos de que no iba a poder abordar la carrera universitaria y el deporte de la par. O sea, que sí o sí iba a tener que elegir entre uno u otro, y yo de hecho tenía muchas compañeras en patín en ese momento que estaban teniendo más o menos mi misma edad y que yo les veía que dejaban la carrera por seguir entrenando, seguir compitiendo, porque no querían sacrificar o dejar de hacerlo porque les hacía bien, les hacía feliz. Y después estaba el caso opuesto de compañeras que dejaban de patinar, de entrenar, de competir, por abocarse a la carrera. Entonces, la verdad es que yo estaba muy polarizada en ese momento, en este primer extremo, y la pasé bastante mal, hasta que después con el tiempo, y obviamente con toda la formación sobre neurociencias, cómo funciona el cerebro y demás, me di cuenta de que no era tan así. Pero bueno, en ese momento no había una persona, no existía el podcast de Conquista Académica para que Kiara venga a decir que esto no es así, que hay que tranquilizarse un poco. Entonces, volviendo al tema, tenemos ese primer extremo y tenemos el polo opuesto, porque yo te dije que había otro polo, ¿no? Otro extremo, donde están esos estudiantes que no hay poder en el mundo que haga que se puedan centrar. ¿A qué me refiero con esto? Son esos estudiantes que priorizan cualquier otra cosa antes que la universidad. Son esos estudiantes que por ahí más evitan sentarse a estudiar, evitan hacerse cargo de sus resultados académicos. Porque obviamente tener buenos resultados y el aprendizaje en sí mismo, más allá de las notas y demás, el aprender en sí mismo implica hacer un esfuerzo, implica un cierto compromiso, y hay personas que no tienen ese grado de compromiso. Entonces, en este extremo tengo a los estudiantes que quizás el día antes de rendir un examen se van a un concierto, entonces al otro día están cansados o simplemente tienen la cabeza en otro mundo, ¿no? A mí me pasaba mucho esto en mi experiencia, sobre todo como deportista, que los días previos a un torneo, mi foco estaba puesto 100% en el torneo. Y yo sentía que si me iba a un cumpleaños, si me iba, por más que no sea en el momento exacto del torneo, que estuviera ese día desconcentrada, capaz que era 2 días antes. Pero yo sentía que eso me iba a influir negativamente, porque mi cabeza, mi foco, no estaba en prepararme para ese momento tan importante y de tanta exposición, y que estaba 100% alineado con una prioridad y con un objetivo mío. Entonces, los días antes a una situación tan importante, evitaba cualquier actividad que pueda hacer que mi rendimiento físico disminuya considerablemente, porque básicamente era tirar a la basura todo el entrenamiento y todo el esfuerzo invertido durante muchísimo tiempo, y a su vez pasarla mal en el momento de ir a competir por no poder controlar la mente. Es esa regulación emocional que si uno los días previos no termina de consolidarla, en el momento de la exposición las emociones se disparan para todos lados. Entonces, en el polo
B, vamos a decir en el extremo B, teníamos el extremo A y el extremo B, están esos estudiantes que quizás el día antes del examen se van a un cumpleaños o quizás les invitan a hacer algo, una actividad social, por ejemplo, en el momento exacto de la semana donde se iban a sentar a estudiar y eligen ese momento social antes que hacer lo que tenían que hacer en el momento que se lo propusieron, ¿no? Es esta falta de compromiso. También en este extremo tenemos a los estudiantes que piensan que planificar es una pérdida de tiempo, que prefieren vivir improvisando, que no se comprometen ni siquiera para armar sus propios materiales de estudio, que su único objetivo es zafar en un examen y ya está, ¿no? Que todavía no han logrado esa maduración de entender que la carrera universitaria ya no es el secundario, ya uno no va por obligación, uno va para transformarse, es un camino de transformación hacia una identidad profesional, ¿no? Estos estudiantes no tienen esa noción preconcebida, esa proyección. Para ellos es simplemente estudiar un día antes, recordar un poco de lo que decía el libro, ni siquiera haberlo entendido, recordar un poco de lo que decía el libro, presentarse, rendir y ya después, no importa si nos olvidamos de eso, porque el único objetivo de estas personas es zafar en el examen. Ahora, yo les vengo hablando de que este primer punto, este primer clic, implica madurar y tomarse la facultad en serio. ¿Qué es tomarse la facultad en serio? ¿El polo A o el polo B? La verdad es que ninguno de los dos, ¿sí? Si en este punto del podcast, ya habiendo escuchado todo esto, te sentiste identificado con alguno de los dos extremos, la verdad es que necesitas hacer este clic mental, de entender que tomarse en serio la facultad no es ni estudiar 1000 horas, ni tampoco priorizar todo el resto de las actividades y las facetas de la vida por encima de las de la facultad. O sea, no es ni estudiar 1,5 millones de horas por día y tampoco es evitar completamente la situación de sentarme a estudiar. Es lograr realmente un equilibrio y entender que como seres humanos tenemos muchísimos aspectos en nuestra vida. Tenemos el aspecto social, el aspecto físico, el aspecto psicológico, el aspecto académico también, el aspecto laboral, el aspecto profesional. Entonces hay que atender todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que tener objetivos en todas las áreas de nuestra vida que te acabo de mencionar y que no todo es estar estudiando, no todo es estar constantemente pensando en la universidad. Es lograr ese equilibrio, es que cada cosa tiene que tener su tiempo. Esto, por supuesto, se logra con estrategias de planificación, de gestión del tiempo y demás, pero antes de eso, antes de aprender estas herramientas, es entender esto, ¿no? O sea, hacer este clic de que no podemos seguir jugando al todo o nada, al relax total y desconexión total durante todo el mes y el día antes del examen nos vamos al polo A de el todo o nada, de estudiamos todo el día, nos sentimos culpables si le damos espacio a otras áreas de nuestra vida. Es un equilibrio donde realmente el día a día se trasciende de forma cómoda y amena. Obviamente que todo implica un esfuerzo, todo implica energía mental. Vamos a estar un poco cansados, obviamente, porque es la vida misma, el día a día, pero no es esa fatiga cognitiva de que tengo que estudiar un día y tengo que sí o sí descansar los 5 días siguientes porque ya mi cabeza está fusilada, ¿sí? No es eso, es realmente empezar a buscar y prevalecer ese equilibrio. Bien, ese es el primer clic que tenemos que hacer, que tomarse en serio la facultad es ser personas equilibradas y que ser un buen estudiante no implica estudiar 1,5 millones de horas, pero tampoco yéndonos al otro extremo de evitar el sentarnos a estudiar y no comprometernos con nuestros objetivos académicos. Ahora sí, vamos al segundo punto, que es entender que un tip no te va a ayudar a conseguir tus objetivos académicos, mientras que una estrategia sí. A ver, ¿a qué me refiero con esto? En las redes sociales, en los últimos años, y la verdad es que cada vez lo veo más, estos, a ver, ¿cómo le podemos decir? Estos gurús de la, del estudio, podemos decir, porque ni siquiera es gurús de la educación o gurús del aprendizaje, no, gurús del estudio, que son estos influencers o estas páginas que de repente te suben supuestos métodos de estudio mágicos o tips que te van a ayudar, no sé, a aprender toda la materia en un día o, no sé, leerte 80 páginas en 5 segundos. Ese tipo de cosas, viste, que yo leo el título y ya me parece, me da como un gusto medio extraño, me huele un poco raro. Que la verdad es que la gran mayoría no son más que influencers que por ahí resuben o recrean algún tip o algún contenido que está en tendencia y realmente no son personas preparadas en temas de neuroeducación, neurociencia, psicopedagogía, psicología, ciencias de la educación, ni
ninguna carrera o ninguna formación que les brinde conocimiento acerca de cómo aprende el ser humano, qué se necesita hacer en la sesión de estudio para poder aprender. Y empiezan a dar vuelta a esta especie de tips completamente inservibles de, no sé, estrategia, ojo, estrategia o tip de atención. Y cuando lees te dice, esconde el celular para no verlo. No, aquí me dice, la verdad es que no sirve, ¿no? Porque se aborda un problema tan profundo como es, en este ejemplo, la falta de atención, que a su vez deriva de una falta de planificación, que a su vez significa que la persona está en un estado completamente caótico en su día a día. Ese problema tan profundo que requiere de una herramienta real, de efectividad real, para poder ser solucionado y abordado, ese problema profundo lo están queriendo tapar, por decirlo así, o parchar con un tip absolutamente tonto, porque yo creo que esa es la única palabra que lo define, ¿no? Inútil, inservible. Y los estudiantes muchas veces, cuando ya están en ese punto de inflexión donde no tienen los resultados que quieren, están cansados, están frustrados y están buscando una solución, se encuentran con este tipo de posteos o con este tipo de cosas y piensan que realmente esto les va a cambiar la vida. Entonces, este segundo punto hace referencia justamente a esto, que un tip que veas en una red social no te va a cambiar la vida, no te va a cambiar los resultados académicos, no va a resolver tus problemas reales, no los superficiales. Tus problemas reales, esos problemas profundos para los cuales sí necesitas una ayuda mucho más puntual y personalizada. Y así todo, porque a ver, hablamos hasta ahora de estos gurús que por ahí no tienen la formación necesaria para bueno, hablar de estos temas, no son voces autorizadas, eh, y muchas veces, bueno, se cuelgan de las tendencias que hay por ahí dando vueltas. Ahora, en otro punto tenemos personas, marcas personales, academias y demás, que sí abordan estos temas y que por ahí dan algunos tips sueltos o herramientas sueltas y demás, y que sí son voces autorizadas, pero también, a ver, vos tenés que entender que algo que una persona, que un profesional publica en las redes es un contenido, una herramienta 100% genérica, ¿sí? Es como si un médico te va a saber decir tu diagnóstico de por qué te duele, no sé, la panza, por ejemplo, o la cabeza, en un reel de 90 segundos o en un posteo. El médico, si no te conoce, no te hace un diagnóstico, no tiene un contexto, no conoce tu situación en particular, jamás te va a poder decir en un reel de 90 segundos qué es lo que tenés y cuál es la solución. Entonces, por ahí sí, uno engancha, ¿viste? No sé, herramientas o formas de pensar que hacen match con lo que uno por ahí está necesitando y demás, pero más allá de eso, los problemas profundos no se van a resolver con herramientas generales, ¿sí? Ese es como el gran clic que vos tenés que hacer, que, como te decía al inicio de este segundo apartado, no necesitas un tip o herramientas aisladas. Lo que necesitas es una estrategia, ¿sí? Si no, las herramientas aisladas o los tips aislados que uno va viendo un poco por acá, agarro esto de por acá, agarro esto de por allá, te hacen avanzar 1 milímetro en miles de direcciones, ¿no? Entonces, es como que sí, aplicás mucho y sabes mucho, pero no terminás en nada y nunca avanzás. Seguís siempre parado en ese mismo punto inicial del cual estás queriendo salir a toda costa, pero avanzas un poquito para adelante, un poquito para atrás, un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha y no terminas en nada. ¿Cuál es el cambio que te propone una estrategia? Que vos agarres todas esas herramientas que quizás ya conoces, algunas sí, otras no, pero quizás ya conoces esas herramientas, pero ordenadas, ¿sí? En un sistema, o sea, en una forma, en un paso a paso que te va a permitir aplicarlas según tu situación particular para empezar a tener los resultados que querés, ¿sí? Te voy a poner el ejemplo de las técnicas de estudio, que es lo que se me viene a la cabeza en este momento, en donde nosotros sabemos que existen 1,5 millones de técnicas de estudio, realmente son muchas, pero no todas están validadas científicamente. Entonces ahí, fíjate que tenés un primer filtro. Vos podés ver una supuesta técnica de estudio que, no sé, te enseña, entre comillas, de vuelta, uno de estos gurús del estudio, que realmente no sea una técnica de estudio, que le pusieron que es una técnica de estudio. O sea, he visto de todo. Por ejemplo, no sé, que una técnica de estudio es hacer anotaciones al margen. Chicos, eso no es una técnica de estudio. Hacer anotaciones al margen es hacer anotaciones al margen, o sea, las cosas como son. O que leer es una técnica de estudio, la lectura no es una técnica de estudio. Entonces, más allá de los títulos erróneos que ponemos, ahí ya tenemos un primer filtro, ¿sí? Técnicas que están validadas, que funcionan, y técnicas que son una completa pérdida de tiempo. Ahora, supongamos que ya conocemos esas técnicas que están validadas.
las que se aplican exclusivamente para tu situación particular, para tu tipo de carrera, para tu tipo de materias, para el tipo de dinámica que vos necesitas, porque imagínate que no es lo mismo la forma de estudiar de un médico, que luego va a tener que usar esos conocimientos para hacer un diagnóstico, por ejemplo, a un paciente, o un psicólogo, que es algo más o menos similar, ¿no? En los términos que estamos manejando, a, por ejemplo, un ingeniero, que va a tener que crear una solución nueva a un proceso que ya existe de la nada misma, ¿no? O sea, son diferentes maneras de abordar los contenidos. Entonces, cada carrera requiere abordar los temas de una forma distinta, ¿sí? Entonces, ya ahí tenés otro filtro. A ver, primer filtro, de todas las técnicas, pasamos a solo las que están validadas científicamente y tienen efectividad. Ahora, de ese grupo, que es mucho más chiquitito, pasamos a las que realmente se aplican para, o te servirían para estudiar tus materias. O sea, fíjate todos los filtros por los que ya pasamos, que parece poco, pero es mucho. Ahora, de ese grupito muy chiquitito de técnicas que podés aplicar en base a tu carrera, tenés otro filtro más, que es cuáles realmente se aplican para cada materia. Porque no es lo mismo tener que rendir un examen oral que tener que rendir un examen escrito, por ejemplo. Es completamente distinta la forma de estudiar. Y a su vez, una vez que ya hiciste todos esos filtros y ya sabes cuál es la técnica de estudio que tenés que aplicar para determinada materia, tenés que saber cómo se aplica. Porque una vez que resolvemos el qué, ¿no? De qué técnica de estudio, es el cómo. ¿Cómo se aplica esa técnica de estudio? Las técnicas también tienen algunas variantes, dependiendo también de cómo uno lo aplique. Entonces, fíjate que el tip que vos ves en Internet tiene que pasar por todos esos filtros para que realmente te dé un resultado efectivo, ¿no? Entonces, a esto voy. La estrategia lo que hace es acomodarte, si se quiere, o irte agregando esos filtros, ¿no? Es decir, bueno, primero vamos a analizar esto. Una vez que tengamos la respuesta de esto, vamos a pasar a esto otro. Una vez que tengamos esto, ¿no? La estrategia abarca todo el proceso, ¿no? No solamente la técnica de estudio, porque para llegar a saber qué técnica de estudio tenés que aplicar, antes tenés que evaluar qué es lo que la materia requiere, evaluar también el tiempo disponible que tenés para estudiar. Una vez que definís esa técnica, tenés que acoplarla a la planificación. Por ejemplo, si vos decidís que vas a hacer un resumen, ¿listo? Perfecto. Vamos a poner ejemplos, ¿no? No quiere decir que sí o sí tienes que hacer resumen. Aclaro que es un ejemplo. Vos decidís, después de todos esos filtros, que tenés que aplicar un resumen, la técnica de estudio de resumen, porque eso es lo que te va a dar más resultados al momento de estudiar para después rendir. Bien, perfecto. ¿En qué momento del estudio, de la preparación de la materia, vas a aplicar el resumen? Porque vos, para resumir, previamente tenés que haber leído el material, si es un material físico, un material escrito, una bibliografía, ¿sí? Puede ser un PDF, puede ser, pero, digamos, un texto que tendrás que haber leído, para el cual tenés que aplicar herramientas de comprensión, ¿sí? Una vez que lo leíste, tenés que descartar información. Una vez que descartaste esa información, tenés que ordenarla, que puede ser un esquema, puede ser con otra técnica. Recién ahí pasas al resumen. Y después de eso, quizás aplicas una técnica de fijación o de memorización. Entonces, fíjate que una vez que definiste la técnica de estudio, que tiene pasos previos para llegar a eso, una vez que estás en ese punto, tenés que definir cómo lo vas a aplicar en el día a día, en tu sesión de estudio, en qué momento de la preparación de la materia. Eso es la estrategia, ¿sí? Es lo que aborda el panorama completo, ¿sí? Si no, fíjate, yo te doy un tip para planificar, pero ese tip para planificar no te va a servir de nada, por más que sea válido o no. Supongamos que es válido, que realmente te estoy dando una estrategia validada que sí funciona. Más allá de eso, no te va a servir si vos no aplicas los métodos de estudio correctos, no aplicas las técnicas de estudio correctas, no gestionas tu tiempo, ¿no? Porque para llegar a definir qué horarios tengo disponibles para estudiar, tengo que gestionar mi tiempo de la semana para ver cuál es el tiempo real del cual puedo disponer, ¿no? Entonces, fíjate que ese tip que yo te di, vos lo intentás aplicar y no te da resultado. Quizás no es porque el tip o la herramienta no sirve, sino porque hay que abordar muchas otras cosas para que eso funcione, ¿no? Lo mismo que el método de estudio. Quizás vos conoces el mejor método de estudio o el que aplicás es correcto, pero no tenés buenas técnicas de estudio, no tenés buena capacidad de atención, no tenés una correcta planificación, entonces no te sentás a estudiar, ¿no? O sea, hay que abordar el sistema completo. Resumen, entonces, como segundo punto, segundo clic que tenés que hacer, entender que un tip no te va a ayudar a cambiar tus resultados académicos, una estrategia sí. Vamos ahora con el tercer y último punto, pero no por eso menos importante, que es que vas a tener que aceptar que la universidad es un camino 100% solitario y que a absolutamente nadie le importan tus excusas o tus problemas. Yo sé que es duro, es duro de decirlo y es duro de aceptarlo y de vivirlo aún más, pero es clave que entendamos que
La comparación en la universidad no existe. Esto me lleva un poco al primer punto que hablamos, que es esto de madurar o tomarse la facultad en serio, de entender que ya no estamos en la secundaria, ya no estamos jugando, estamos construyendo un futuro. Es el inicio de un proceso a largo plazo. Entonces, hay que entender que el aprendizaje es algo completamente personal. Cada persona tiene sus procesos, así como cada persona tiene sus prioridades, cada uno tiene sus procesos también, cada uno tiene sus tiempos. Entonces la comparación, la verdad es que directamente no existe punto de comparación, porque cada persona tiene una vara distinta y cada persona tiene una situación personal distinta. Yo esto lo veo todo el tiempo con los alumnos que entran al programa. Todos y cada uno de ellos tiene una situación absolutamente diferente. Hasta ahora no he tenido dos alumnos o dos alumnas que tengan la misma situación personal. Sí, por ahí obviamente los problemas académicos se repiten, eso sí, porque no es que lo que le pasa a uno no le pasa a los demás, pero digamos, a ver, puede venir un alumno que tenga malos resultados al momento de rendir, y puede venir otro alumno que tenga malos resultados al momento de rendir, pero que ese alumno, además de de estudiar, también trabaja, también tiene hijos, también tiene que viajar a cuidar a un familiar. Entonces, fíjate que por más que el problema académico sea el mismo, la situación personal es 1000% diferente, es absolutamente distinta. Entonces, muchas veces esto de la comparación lleva a entorpecer los procesos. Lo veo dentro del programa, a esto de que se comparan mucho con la forma de estudiar de sus compañeros o los tiempos de estudio. Como no, bueno, pero todavía hay tiempo, no hace falta empezar ahora a preparar este examen. ¿Y quién te dijo que hay tiempo? No, porque mis compañeros todavía ni arrancaron. Bueno, pero pará, tus compañeros tienen todo el día libre para estudiar. Se pueden sentar el día antes, durante 10 horas si quieren, porque no tienen otra cosa que hacer en el día. Vos no, vos trabajás, vos tenés otras prioridades. ¿Me explicó? Entonces, la comparación entorpece 100% los procesos. También la comparación de cierto modo funciona como una especie de comparación, iba a decir de vuelta, eh, de justificación, ahí está, no me sale la palabra, de justificación. ¿Por qué? Porque si a mí me va mal, pero a la otra persona también le va mal, entonces yo no soy yo que estoy mal, es quizás, no sé, el docente que está mal o la vida la que está mal, no sé. Pero muchas veces encontramos esa contención que no nos ayuda a hacernos cargo de nuestros resultados o de nuestros problemas. No lo afrontamos. Y muchas veces esta cuestión de que el entorno nos influye tanto en nuestras decisiones termina frenándonos eh, al momento de querer solucionar nuestros problemas. Hay muchos alumnos que están quizás años escribiendo, mandando mensajes en el Instagram, de que tienen ganas de asesorarse, de recibir ayuda, que ya hace rato vienen teniendo malos resultados académicos, que no lo están pudiendo resolver por sí mismos, que están realmente estancados en la carrera y son conscientes de ese problema, o sea, se están haciendo cargo de que la forma que tienen de hacer las cosas no lo está llevando a ningún lado y de que tampoco son capaces de resolverlos por ellos mismos esos problemas, que realmente necesitan ayuda. Pero, más allá de que plantean esto ellos mismos, no toman acción. Mandan un mensajito por WhatsApp o por el Instagram, le decimos, bueno, agendamos una reunión gratuita, así nos podemos conectar uno a uno, podemos entender en profundidad, a ver qué es lo que está pasando, para que evaluemos y te digamos y tengas claridad sobre qué es lo que tenés que mejorar o qué parte o qué de todo lo que haces no te está ayudando, más allá de que, a ver, decidas ingresar al programa o de que esa ayuda que necesitas la busques en nosotros o no, o sea, más allá de eso, para que puedas entender cuál es tu problema. Porque el estudiante muchas veces cree que el problema viene por un lado y el problema generalmente no está ahí, es algo mucho más profundo eh, que hay que trabajar, que la persona no lo ve. Nosotros porque estamos todo el tiempo trabajando con estudiantes y ya conocemos todos los procesos, entonces ya sabemos evaluar cuál es el problema real de fondo que tiene la persona. Es como te decía, el estudiante puede pensar que el problema de distracción es porque le llegó una notificación del celular, pero después cuando uno ve el proceso, quizás es una persona que no tiene un hábito de estudio, es una persona que odia estudiar porque se aburre, porque no tiene los métodos adecuados, o porque ni siquiera aplica técnicas de estudio, o porque se sentó el día antes de rendir a estudiar. Entonces, el problema que el estudiante cree que tiene es que mira las notificaciones del celular, pero el problema de fondo es otro, ¿no? Entonces, cuando uno mira el proceso, puede identificarlo y uno puede hacer consciente a la otra persona y decirle, mira, en realidad tu problema no es este, yo te voy a explicar por qué. Si lo querés trabajar con nosotros, bienvenido, estaremos encantados. Y si no,
de igual manera ya sabes qué es lo que tenés que ir a cambiar o cuál es la ayuda que le tenés que ir a pedir a otra persona en el caso de que decidas hacerlo. Cuando damos pie a que agenden la llamada, visto, total, desaparecen, al tiempo vuelven, al tiempo. Voy a poner un ejemplo real de un estudiante que, no vamos a decir nombres, para no exponer a nadie, voy a contar la situación simplemente. Un estudiante que hace 4 años trabajó conmigo, habíamos iniciado un proceso de asesoramiento que incluía varios encuentros uno a uno para ir trabajando, ¿no? Por supuesto, en la situación e ir avanzando. Esta persona le faltaban 2 materias para recibirse y en el proceso de asesoramiento íbamos, por supuesto, a trabajar sobre esas 2 materias para resolver los problemas que esta persona tenía para estudiar, que no le estaban permitiendo recibirse. En ese momento, hace 4 años, cuando esta persona llegó al programa, hacía ya 2 años que estaba en esta situación, con esas 2 materias pendientes para recibirse. O sea, ya hacía un tiempo que traía este problema. Comenzamos a trabajar, la persona no tuvo compromiso, al segundo encuentro desistió del proceso, desaparición total, no apareció nunca más, pero siguió siguiendo la página, interactuando en la página, solo que, bueno, a mí, como asesora, no me contestó nunca más un mensaje. Bueno, perfecto. Acá, si analizamos, aplicamos un poco todo lo que estuvimos trabajando, podemos darnos cuenta de que la persona no hizo el primer clic mental, que es tomarse la universidad en serio y tener ese nivel de compromiso. ¿Bien? Implica una cierta responsabilidad. Bueno, la persona, esto fue hace 4 años, ¿no? La persona siguió siguiendo la página, viendo las publicaciones, y actualmente, hace 1 año y medio, que agenda entrevistas de esas reuniones gratuitas que comenté todos los meses, porque sigue en esta misma situación. No lo solucionó, no salió, sigue con esas mismas 2 materias que a la fecha hace 6 años que tiene esas 2 materias para recibirse. 6 años. Eh, en 6 años no puedo resolver el problema por sí misma, porque, como les digo, hay cosas que uno como estudiante no ve porque no tiene conocimiento de cómo funciona el cerebro, que tampoco tiene por qué tener conocimiento, ¿no? Pero para eso están personas que sí están capacitadas, ¿no? Y por eso es importante buscar ayuda. Y también, como para agregar otro punto, podríamos decir otro clic, aceptar que uno, si no tiene los resultados académicos que quiere, es porque realmente la forma de estudiar no da resultados, o sea, no funciona, que eso es algo que también muchos están muy arraigados a que no, yo estudio así, pero che, si esa forma de estudiar no te funciona, deja de decir que estudias así y que no podés estudiar de otra manera, porque claramente no funciona. Eso lo podemos dejar para otro episodio si quieren. Hay mucho para hablar, así que vamos a tener episodios para rato. Volviendo a esta situación, lo que les quería comunicar es que esta persona todos los meses agenda entrevistas gratuitas a llamadas de emisión para, bueno, volver a evaluar la situación y ver de qué manera se puede, o qué cambios tiene que hacer, o de qué manera se puede abordar este proceso para que logre su objetivo. Eh, Agenda las entrevistas y a los 2 días las cancela. Agenda las entrevistas y a los 2 días las cancela. Ya llega un punto en el que cuando agenda la entrevista ya sabemos que a los 2 días la va a cancelar. Entonces, ¿por qué cuento esto? ¿Qué tiene que ver con esto de que la facultad es un camino solitario y que el entorno te influye? Muchas veces nos da vergüenza pedir ayuda porque las personas en nuestro entorno nos dicen que el aprobar un examen o recibirse o que nos vaya bien en la carrera es cuestión únicamente de sentarse a estudiar, de apoyar la cola en la silla y sentarse a estudiar. Bajo ese criterio, decir esto es lo mismo que yo les diga, no, mira, si vos no sé, estás enfermo o te duele algo, quédate durmiendo que se te va a pasar. Si la persona tiene una enfermedad, una gripe, un problema, lo que sea, no se le va a pasar quedándose durmiendo todo el día, ¿no? O sea, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Si un médico me está escuchando, no me mate, por favor, es simplemente un ejemplo muy en criollo. Eh, pero él es un sinónimo, o sea, fíjense la ridiculez. Pero muchas veces nos dejamos guiar por esa vergüenza de lo que dirán los compañeros o dirán, porque el entorno nos influye tanto y creemos que la carrera es algo colectivo. Se puede hacer amigos, sí, no, eso no está en discusión. Pero el proceso de aprendizaje y las decisiones personales que uno toma dentro de la carrera y dentro de ese camino dependen 100%, 1000% les diría, de uno, del criterio de uno y de lo que el estudiante en sí necesita. Si al compañero le parece una pavada que ustedes necesiten hacer, por ejemplo, un asesoramiento para aprender a planificar, para aprender a estudiar, para aprender, bueno, será el problema del compañero. ¿Por qué a ustedes eso les debería impedir o afectar para tomar acción? De vuelta, por eso puse el ejemplo de este estudiante. O sea, el entorno influye tanto que no termina de tomar acción y esa inacción o esa duda, si se quiere,
la tiene a esta persona hace 6 años estancada en el mismo lugar. Esta persona se podría haber recibido hace 4 años atrás cuando comenzó a buscar ayuda. Está bien, en ese momento el primer clic mental no lo tenía hecho, pero hace 1 año y medio que podría haber arrancado cuando ya hizo ese clic, cuando ya se cansó de estar en el mismo lugar estancada, pero sigue sin tomar acción, por lo que el resto de las personas pueden llegar a decir sobre hacer un programa de asesoramiento o buscar ayuda, ni siquiera un programa de asesoramiento, porque la reunión gratuita no es dentro del programa, es simplemente para evaluar qué es lo que se puede mejorar y obviamente si podemos ayudar al estudiante, bienvenido sea, te vamos a explicar cómo te podemos ayudar, después verás si es lo que estás buscando o no, pero más allá de eso, fíjense que ni siquiera estamos hablando de hacer una inversión, de hacer, eso se ve después, o sea, ni siquiera el afrontar la situación de decir, necesito ayuda. Eso realmente cuesta un montón, el decir necesito ayuda. ¿Por qué? De vuelta vuelvo con lo mismo. Se nos inculca a los estudiantes que tener unos resultados es solamente sentarse a estudiar. O que si yo tengo problemas para estudiar solo, se resuelven estudiando en grupo. Si yo no sé estudiar solo, tampoco voy a poder estudiar en grupo. Lo que hace el estudiar en grupo es alivianar un poco la tensión eh, de tener que sentarme a estudiar y enfrentar ese momento, ¿no? Es como que alivia un poco la responsabilidad que yo necesito para sentarme yo solo o yo sola a estudiar. Lo cual, fíjense que de vuelta es como parchar el problema, porque si yo no tengo, imagínense, no tengo responsabilidad o no tengo compromiso necesario para sentarme a estudiar por mi cuenta, hacer una carrera de 5 años como base, 5 años mínimo, y es un poco complicado, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Bueno, ya vamos llegando al final de este episodio. La verdad es que he hablado yo mucho. Espero que ustedes también hayan podido reflexionar. Quizás están de acuerdo en algunas cosas, en alguna forma de pensar, quizás en algunas otras no. Esto es lo que yo veo en base a mi experiencia, además ya de 5 años, que diferencia a los estudiantes que, de vuelta, logran sus objetivos y logran salir adelante de aquellos estudiantes que están siempre dentro del mismo pozo y no logran ver la luz al final del túnel. ¿Sí? Quiero que te quedes con este concepto de que realmente no importan tanto las técnicas, los métodos de estudio, sino el estar preparado mentalmente para poder aplicar, poner en práctica esos métodos y esas técnicas de estudio para que tus resultados realmente cambien. Si no, te vas a quedar siempre en el mismo lugar por más que conozcas la mejor técnica o un método maravilloso que te permita estudiar todo en un día, como esto que te venden los influencers o estos gurús del estudio. Espero que este episodio te haya gustado, espero haberte ayudado de alguna manera. No te olvides de suscribirte y no te olvides de ir a seguirnos en nuestro Instagram para poder estar al tanto de todo el contenido diario que estamos compartiendo. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para poder llegar a más personas con este mensaje. Espero volver a encontrarte en el próximo episodio.